Chile. Muy bien, debemos revisar sociedades anónimas, tema 13, ¿correcto? Sí, licenciado, es correcto. Ya. Muy bien. Entonces estamos con el tema 13. Y este tema 13 hace referencia a dividendos. Y en realidad todo el tema está en función a los dividendos. Si damos lectura, por favor, ¿quién nos va a colaborar? Andrea, nuevamente usted. Sí, licenciado. Ya. Dividendos. Son beneficios rédito que representan las partes o fracciones de igual valor en que se divide la utilidad líquida de una sociedad anónima, sujeta a distribución en favor de los accionistas de acuerdo al número y clase de acciones que posean. Código de Comercio tipifica. Artículo 270. El accionista tendrá derecho a pedir que en la Junta General reunida para considerar el balance se delibere sobre la distribución de las utilidades consignadas en dicho documento. Las utilidades se distribuyen en proporción al importe pagado de las acciones. La aprobación de la distribución de utilidades por la Junta General de Accionistas confiere al accionista un derecho de crédito para cobrar a la sociedad los dividendos que le corresponden. Los dividendos serán pagados en dinero, salvo que el accionista admita el pago en otros bienes. Artículo 168. La distribución de utilidades solo puede hacerse con las mismas sean efectivas y líquidas, resultantes de un balance elaborado de acuerdo con la ley y los estatutos aprobados por los socios o el órgano social competente. Es nula cualquier estipulación en contrario. Artículo 171. No pueden distribuirse utilidades mientras existan pérdidas no cubiertas de ejercicios anteriores, cuando los directores, administradores y síndicos sean remunerados con un porcentaje de utilidades. La Junta de Accionistas o el órgano social competente puede disponer su pago en cada caso, aun cuando por ello no se cubran pérdidas anteriores. ¿Prosigo, Bien. licenciado? Sí, con la fuente. Fuente. El origen de los dividendos son las utilidades líquidas obtenidas anualmente por una sociedad anónima y registradas en la cuenta de resultados acumulados. Clasificación. Para adecuado estudio y aplicación de lineamientos técnicos, los dividendos están agrupados bajo determinadas condicionantes para establecer sus características y diferencias entre sí, siendo tal clasificación la siguiente. Dividendos que disminuyen la participación patrimonial, dividendos en activos, en efectivo, en mercaderías, en valores negociables, en bienes de uso. Dividendos en pasivos, dividendos en bonos, dividendos en pagarés o vales. Dividendos que mantienen la participación patrimonial, dividendos en acciones. Gracias, mi estimada Andrea. Hablamos de dividendos y en el fondo no son nada más que las utilidades de una empresa. En las sociedades colectivas hemos hablado de la distribución de utilidades, sus formas de distribución. En las sociedades de responsabilidad limitada hemos hablado de las utilidades, la distribución en favor de los socios.
Y por supuesto, en una sociedad anónima también se van generando periódicamente utilidades. Y estas utilidades, por supuesto, son distribuidas entre todos y cada uno de los accionistas en función al número y clase de acciones que estos poseen. Por supuesto que sí, pero con una gran diferencia, pero en cuanto a la terminología, ¿no? En vez de hablar de utilidades, hablamos de dividendos. ¿Y los dividendos qué son? Son pequeñas partes o fracciones de igual valor en que se divide la utilidad líquida de una sociedad anónima y que por supuesto esta va a ser distribuida en favor de los accionistas de la misma. Es decir, ejemplo, la sociedad anónima tiene emitidas y en circulación 1.000 acciones. No se cuentan las que están pendientes de emisión, no, solamente las que han sido emitidas, suscritas y pagadas, que se encuentran en el mercado. Esto es solamente en función de que pero suponer que la sociedad tiene 1.000 acciones en el mercado y existen, por decirles algo, 325.600 bolivianos para distribuir en calidad de utilidades. Si esto ustedes dividen entre las 1.000 acciones, ahí está, 325.60 partes o fracciones de igual valor. ¿Cuánto es? 325.60. O imagínense ustedes una utilidad de 420.800. Y en mercado existen 4.000 acciones y dividen esto entre las 4.000 acciones, 105.20 bolivianos. Ahí están las fracciones. La utilidad está dividida en 105.20, 105.20, 105.20. Entonces, eso es el dividendo, o si gustan, los dividendos, partes o fracciones de igual valor en que se divide la utilidad. Y cada año variarán estas fracciones porque cada año, pues, las utilidades son diferentes. Muy bien. Entonces estamos hablando de qué, de las utilidades, bajo el término técnico de dividendo. Entonces, el accionista tiene todo el derecho de poder exigir se le retribuya un beneficio, se le paguen los dividendos que corresponden a las acciones que él tiene en su poder. Y por supuesto, acciones liberadas, luego que sí. Estos dividendos normalmente son coberturados en efectivo, pero también pueden ser coberturados en especie o pueden ser coberturados en otros valores negociables, pero existiendo necesariamente el acuerdo como tal. Al igual que en las otras sociedades, se distribuye el dividendo siempre y cuando haya utilidades acumuladas. Si existen pérdidas, primero deben ser coberturadas las pérdidas y de existir remanente, ese remanente es el que está sujeto a distribución. Por tanto, todo esto hemos comentado con lujo de detalles en las anteriores sociedades. Solo se pueden distribuir utilidades, en este caso, solo se pueden distribuir dividendos siempre y cuando existan utilidades libres. Pero si tenemos pérdidas acumuladas, imagínense, al año anterior se tienen pérdidas acumuladas de 50.000 y el año actual se tiene una utilidad de 90.000, pues solo se podrán distribuir 40.000, porque primero tienen que ser compensadas las pérdidas. Muy bien. La fuente de los dividendos, pues la fuente de los dividendos son las utilidades, y las utilidades donde están contabilizadas en la cuenta resultados acumulados, que ya es de amplio conocimiento nuestro. Ahora, para un mejor estudio, ¿cómo podríamos clasificar los dividendos? Puesto que esta clasificación de los dividendos
van a condicionar la distribución de las utilidades en favor de los inversionistas. Y bajo esa condicionante tenemos dividendos que disminuyen la participación, dividendos que disminuyen la participación y dividendos que mantienen la participación. No hay que aumentar, no, imposible. Solamente son dividendos que mantienen la participación patrimonial y dividendos que disminuyen la participación patrimonial. En ese entendido, los dividendos que disminuyen la participación patrimonial son los dividendos en efectivo, dividendos en mercaderías, dividendos en valores negociables, dividendos en bienes de uso, es decir, dividendos en los diferentes activos que posee la empresa. Pero, sin embargo, también pueden ser dividendos en pasivos, dividendos en bonos, dividendos en pagarés o vales. Y por supuesto que la próxima semana, mañana vamos a comenzar a revisar bonos en contabilidad intermedia, entonces pues tendremos un conocimiento adicional, puesto de que en este caso estamos haciendo referencia a los dividendos en bono. ¿Ah? Muy bien. Entonces, reitero, los dividendos que disminuyen la participación patrimonial son los dividendos en activos y dividendos en pasivos. En cambio, los dividendos que mantienen la participación patrimonial son los dividendos en acciones. Los demás sí, tanto en activos como en pasivos, sí, van a disminuir la participación patrimonial en la sociedad. Me fijaré un momento, por favor. Yeah. El término o la expresión técnica de participación patrimonial hemos estudiado en sociedades de responsabilidad limitada y hemos estudiado también en sociedades colectivas la participación patrimonial. Hemos estudiado el valor de la cuota de capital y el valor patrimonial de la cuota de capital. O sea, en SAI hemos estudiado la participación patrimonial, porque aquí dice que disminuye la participación patrimonial. Entonces, cuando hablamos de participación patrimonial, para podernos poner en contexto y recordar lo que ya hemos estudiado, la participación patrimonial no es nada más que el equivalente en términos de unidades monetarias que corresponde a un accionista, en este caso a un accionista, sobre el patrimonio de una sociedad. ¿Qué implica aquello? Que se debe tomar el subgrupo capital, capital social, aportes por capitalizar, ajuste de capital, reservas, reserva legal, reserva para capitalización, reserva para ampliación de capital, reserva por revalúos técnicos, ajuste de reservas patrimoniales, tomar los resultados acumulados con su cuenta resultados acumulados, es decir, tomar todo el patrimonio. Dividir entre el número de acciones que se encuentran en circulación. Entonces vamos a encontrar el valor patrimonial por acción. Y ese valor patrimonial por acción multiplicamos por el número de acciones que posee un accionista. Digamos, 500 acciones se multiplica y tiene su participación patrimonial. Tiene su participación patrimonial. Entonces, hay dividendos que la participación patrimonial de ese inversionista disminuye, llegan a disminuir. ¿Cuáles son esos dividendos? Los dividendos en activos y dividendos en pasivos.
En cambio, los dividendos en acciones no, esos mantienen, tampoco aumentan, no, bajo ningún punto de vista, pero mantienen la participación, no la disminuyen. Cuando hablamos de los dividendos que disminuyen la participación patrimonial, pues implica que va a reducirse el patrimonio de la empresa. Y alguien dirá, ¿por qué se va a reducir el patrimonio de la empresa? Imagínense, para hacer un ejercicio mental. Capital con todas sus cuentas, 6.000. Reservas con todas sus cuentas, 3.000, 9.000. Resultados acumulados, 1.000. Muy bien. Se distribuyen las utilidades, 1.000. Entonces, resultados acumulados, 0. El patrimonio, ¿cuánto llegaría a sumar? 6.000 del capital y 3.000 de reservas, 9.000. ¿Aumentó o disminuyó? Ha disminuido el patrimonio. Y al disminuir el patrimonio, disminuye la participación patrimonial de todos los accionistas, sin excepción. Así sean dividendos en efectivo, dividendos en inversiones, dividendos en mercaderías, dividendos en bienes de uso, dividendos en bonos, dividendos en pagares, siempre van a ir a disminuir. Los únicos dividendos que van a mantener son los dividendos en acción. Podemos dar lectura. Marcela, 3.1, dividendos. Marcela, Sí, licenciado, un momentito, por favor. ya. Licenciado, 3.1, dividendos que disminuyen la participación patrimonial, ¿verdad? Está bien. Sí. La clasificación bajo esta condicionante implica disminuir la participación patrimonial de los accionistas, puesto que al disminuir el valor en términos de unidades monetarias de la cuenta resultados acumulados, también se origina una disminución por la misma cuantía en el patrimonio de la empresa. ¿Sigo, licenciado? Sí. Está bien. 3.11. Dividendos en activos. Esta clase de dividendos condiciona entregar a los accionistas diferentes recursos que posee y controla una empresa, en función al número y clase de acciones que posea. Dividendos en efectivo. Son las partes o fracciones de igual valor de las utilidades líquidas distribuidas a los accionistas en moneda de curso legal y vigente, donde se constituyó la empresa emisora. Dividendos en mercaderías. Son las partes o fracciones de igual valor de las utilidades líquidas distribuidas a los accionistas en mercaderías que comercializa la empresa emisora. Dividendos en valores negociables. Son las partes o fracciones de igual valor de las utilidades líquidas distribuidas a los accionistas en valores negociables que posee y controla la empresa emisora. Dividendos en bienes de uso. Son las partes o fracciones de igual valor de las utilidades líquidas distribuidas a los accionistas en bienes que posee, usa y controla la empresa emisora. ¿Continúo, licenciado? Ahí, por favor. Sí, un momento. Entonces, sean dividendos en activos o sean dividendos en pasivos, la participación patrimonial del inversionista, del accionista disminuye. Es sencillo, ¿no? Si disminuimos la cuenta resultados acumulados, por supuesto que disminuye la cuenta resultados acumulados. Y al disminuir la cuenta resultados acumulados, disminuye el patrimonio, el total del patrimonio. Y al disminuir el total del patrimonio, por supuesto, disminuye la participación de todos los inversionistas, sin excepción. Y en ese entendido pueden ser estos dividendos en activos y dividendos en
pasivo. En activos, obviamente, el dividendo más apetecido por los inversionistas en efectivo, es decir, en moneda de curso legal y vigente. Si la sociedad anónima se ha constituido en el Estado Plurinacional de Bolivia y declaran dividendos, pues serán pagados en bolivianos, por supuesto que sí. Esos son los dividendos en efectivos. Ahora, ¿se puede dar la posibilidad de un dividendo en mercaderías? Sí, que a los inversionistas se les entregue parte de las mercaderías con las que comercializa. Ejemplo, trae televisores de 100 pulgadas, que trabaja con el pensamiento. Bueno, piensa, a algunos les corresponderá un televisor, a otros tal vez dos, y pueden, siempre y cuando existe el acuerdo, por supuesto, de efectuar la distribución del dividendo en mercaderías o en valores negociables, que les entreguen bonos de otras empresas, que les entreguen certificados de otras empresas, certificados de depósito, etcétera. No hay ningún inconveniente. Acciones de otras empresas, por supuesto que sí. O pueden ser en bienes de uso, ¿no? Que puedan entregarles escritorios, mostradores, aparadores, vitrinas, gavetas, máquinas de escribir, de calcular, computadoras, etcétera. Sí, puede ser el dividendo también coberturado de especie. O los dividendos pueden ser coberturados en pasivos, pero bajo esta condicionante, los dividendos que va a percibir el inversionista es que van a tener una fecha de vencimiento. ¿Por qué? Si hoy le entregan el dividendo a un inversionista y es un dividendo en bonos, ese bono tiene una fecha de vencimiento. Normalmente es de largo plazo, 5, 15, 20, 40 años. Correcto. O si el dividendo les entregan a través de un pagaré, el pagaré va a tener una fecha de vencimiento. Es decir, hoy, 7 de junio, el pagaré se va a hacer efectivo el día 27 de octubre. Entonces, recién se podrá efectivizar ese dividendo el 27 de octubre. ¿Por qué? Porque está en función a fechas de vencimiento. Los dividendos den así. Los únicos dividendos que no disminuyen la participación patrimonial son los dividendos en acción. Pero tampoco aumentan, pero mantienen. Si su participación patrimonial era, por decirles algo, 400,000 bolivianos sobre el patrimonio de la empresa y declaran dividendos en acciones, siguen siendo los 400. No existe variación alguna, no disminuye, menos tampoco van a aumentar, solo mantener la participación patrimonial. Muy bien. Proseguimos con la lectura, Valeria. ¿Quién va a dar lectura? Licenciado, yo podría, si quiere. Ya, Marcela, por favor. Sí. Gracias. Dividendos en pasivos, ¿verdad? No, dividendos que mantienen la participación. Ay, perdón. 3.2. Dividendos que mantienen la participación patrimonial. La clasificación bajo esta condicionante implica mantener la participación patrimonial de los accionistas, puesto que al disminuir el valor en términos de unidades monetarias de la cuenta resultados acumulados, se origina un aumento en la cuenta capital social por la misma cuantía, situación que no genera aumento ni disminución en el patrimonio. Dividendos en acciones. Son las partes o fracciones de igual valor de las utilidades líquidas distribuidas a los accionistas en acciones de capital de la empresa emisora.
Para tal efecto, necesariamente debe emitirse nuevas acciones en favor de los accionistas. Característica. Esta clase de dividendos representa una capitalización de las utilidades líquidas generadas por una empresa. En esta clase de dividendos deben tomarse en cuenta dos procedimientos. A. Declaración de dividendos posterior emisión de acciones al valor nominal y sobre el valor nominal. B. Declaración y emisión de acciones al valor nominal y sobre el valor nominal. Gracias, mi estimada Marcela. Estamos hablando de los dividendos que mantienen la participación. ¿Qué implica esto? Que el patrimonio no aumenta ni disminuye. El patrimonio se mantiene en la misma cuantía. Ejemplo, el patrimonio de la sociedad alcanza a 900.000 bolivianos, entre capital, reservas y resultados acumulados. Muy bien, 900.000 bolivianos. De los 900.000, en resultados acumulados existen utilidades y de ahí toman 150.000 para distribuir en calidad de dividendos. Pero con una gran característica, que sean dividendos en acción. Entonces, ¿qué implica? Que la sociedad anónima tiene que emitir nuevas acciones en favor de los accionistas. Bajo esa consideración, estamos hablando de un patrimonio de 900.000. Retiran 150.000 bolivianos de resultados acumulados, ha disminuido los resultados acumulados en 150. Y el efecto, la cuenta capital social aumenta en 150. ¿Por qué? Porque son dividendos en acciones. Entonces tiene que aumentar el capital social. Disminuye resultados acumulados, pero aumenta capital social. En el fondo, al sumar todo el patrimonio sigue siendo de la misma cuantía, igual que en nuestro ejercicio que acabamos de plantear. 900.000 bolivianos, el patrimonio pues mantiene los 900.000 bolivianos. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa situación? Porque la declaratoria de dividendos en acciones, y aquí está la parte importante, constituye, es decir, aumenta el capital. Disminuye resultados acumulados, aumenta capital social. Y al sumar todo el patrimonio, sigue manteniéndose con el mismo valor en términos de unidades. Entonces, sí, esa es la gran característica de los dividendos en acciones. ¿Preguntas? Muy bien, asumo que se comprende. Prosigamos con la lectura. Licenciado, prosigo con declaración de Ya, por dividendos. favor, Marcela, gracias. Ya. 4. Declaración de dividendos. Es la decisión adoptada por la instancia máxima en la estructura orgánica de una sociedad anónima para aprobar la declaración, distribución y entrega de dividendos en favor de los accionistas, en función a la cuantía de las utilidades líquidas. Esta decisión implica dar cumplimiento a un procedimiento que incluye 3 fases: fecha de declaración, fecha de cierre del registro de acciones y fecha de pago. Fecha de declaración. Esta fase hace referencia a la fecha específica cuando la Junta General de Accionistas o el directorio adoptaron la decisión de declarar dividendos en favor de los accionistas. Tal decisión debe ser incluida en acta correspondiente y debida firmada por los representantes. Esta fase origina registro contable. Fecha de cierre del registro de acciones. Esta fase hace referencia a la fecha límite que tienen los accionistas para apersonarse a la sociedad para demostrar ser legítimos beneficiarios de los dividendos,
declarados y regularizar su registro en el libro de accionistas. Esta fase no genera registro contable, por ser eminentemente administrativa. Fecha de pago. Esta hace referencia a la fecha específica, cuando los dividendos serán efectivizados en favor a los accionistas. Esta fase origina registro contable, cambia su denominación en función a la clase de dividendos declarados, y estos sean diferentes a efectivo, es decir, fecha de entrega, para dividendos declarados en activos diferentes de efectivos, y fecha de emisión para dividendos declarados en pasivos. Restricción. Restricción de dividendos. Es una determinación contraria a la declaración de dividendos, adoptada por la Junta General de Accionistas o Directorio, para no declarar dividendos en favor de los accionistas. Incumplimiento a políticas de administración financiera, destinadas a potenciar el desarrollo de las actividades empresariales, aplicando la totalidad de recursos. Efectuada la declaración de dividendos, mediante acta de la instancia máxima de decisión de una empresa, pueden ser restringidos. En dicho caso, debe practicarse un asiento de reversión por la declaración de dividendos. Muy bien, gracias, Marcela. Y ya tenemos el concepto de dividendo, las fuentes de los dividendos, la clasificación de los dividendos, las diferencias que existen de un dividendo a otro. Ahora vamos a la parte procedimental. ¿Cómo es que se llega a declarar el dividendo? Entonces, la declaración del dividendo no es nada más que una decisión. Es una decisión adoptada. ¿Y quién adopta esa decisión? La instancia máxima. La instancia máxima de una, en este caso, sociedad. Que en algunos casos puede ser la Junta General de Accionistas. Ellos adoptan la decisión. O puede ser el directorio, si esa es la instancia máxima, donde tengan 3, 4, 5, 7, 9 accionistas, pues todos forman parte del directorio. Entonces, atenderé esto de la carrera, por favor. Entonces decíamos a la parte procedimental. Y bajo esa condicionante se fijan 3 fechas. Una, la fecha de declaración. ¿Cuándo es la fecha de declaración? El día mismo cuando esa instancia de decisión establece el pago de dividendos en favor de los inversionistas. La fecha de cierre del registro es decir, dan un compás de espera para que los accionistas puedan apersonarse a la sociedad y poder demostrar que son legítimos beneficiarios del dividendo. Entonces tienen una fecha límite. Y la fecha de pago, ¿cuándo se va a efectivizar
se va a entregar el efectivo a los inversionistas, en este caso a los accionistas. Ejemplo, imagínense ustedes que hoy se reúne la Junta General de Accionistas, perfecto, y deciden declarar el dividendo, perfecto. Tienen que emitir un acta, perfecto, van a emitir el acta, la van a suscribir, por supuesto. ¿Cuál es la fecha de declaración? Hoy, 7 de julio, es la fecha de declaración. Segundo, tiene que incorporarse la fecha de cierre. Entonces, decir, ¿no? La fecha de declaración, 7 de junio, ¿ya? Fecha de cierre de registro será, por decirles algo, 17 de junio. Entonces, ¿qué implica eso? Que entre el 7 de junio y el 17 de junio, los accionistas se apersonarán a la sociedad y presentarán sus documentos, sus acciones, que les acreditan como legítimos beneficiarios. No hay asiento ahí, ¿no? Es simplemente una fase eminentemente administrativa. Entonces se declara el dividendo para que los accionistas puedan apersonarse hasta el día 17. Y por decirles algo, el día 19 se hará efectivo el dividendo. Entonces tienen fecha de declaración, fecha de cierre del registro y tienen la fecha de pago, asumiendo que este, por supuesto, es un dividendo en efectivo. Cuando revisemos contablemente su tratamiento, haremos las puntualizaciones del caso con otras clases de dividendos. La restricción, pues la restricción no es nada más que también una decisión. Una decisión adoptada ¿por quién? Por la instancia máxima de la empresa, que en algunos casos podrá ser la junta de accionistas cuando sobrepasan 10 los accionistas, cuando son 15, 18, 20. O podrá ser el directorio cuando son 3, 5, 7, 9 los accionistas, entonces directamente forman parte del directorio. Entonces esa sería la instancia máxima de decisión. Y por supuesto, a través de esa instancia se establece que no se paguen dividendos a los inversionistas, que no se les proporcione este beneficio. ¿Y por qué? Pues porque la empresa debe requerir de la totalidad del efectivo que posee y controla para poder desarrollar sus actividades que normalmente viene prestando en la sociedad. Entonces sí, se establece una restricción. En otras palabras, la negativa de declarar los dividendos. La pregunta es, ¿pues declarado el dividendo, ¿se podrá efectuar una restricción? Sí. Imagínense, se ha declarado el dividendo el 7 para que se registren hasta el 17 y el 19 se pague. El 16 tranquilamente pueden establecer una restricción, ¿sí? Entonces, como ya se ha contabilizado la declaratoria, lo único que se hace es una reversión, se revierte, o si gustan, se invierte el asiento para cerrar dichos registros. Entonces, también puede darse ese caso de una restricción. En el caso del tratamiento contable, por supuesto, ya sabemos que este tratamiento contable es un procedimiento. Por supuesto que sí. Y a través de este procedimiento se van a incorporar registros, asientos, por supuesto, en el sistema de contabilidad de una sociedad anónima. Y estos asientos van a estar en función a transacciones que hacen referencia a la declaratoria de dividendos, a el pago de estos dividendos y, por supuesto, en función de aquello se apropiarán partidas contables como también valores a cada una de esas partidas contables.
Y bajo esa condicionante es que la partida que normalmente controla, en términos generales estoy hablando, por favor, la declaratoria de dividendos es la cuenta dividendos pagada. Ese es el título para dividendos pagados. Ahora también se puede dar la posibilidad de que se tenga que apropiar la cuenta dividendos por pagar, porque se está devengando el dividendo. Por supuesto que sí, tenemos ese tratamiento contable. Y ustedes acá pueden observar la naturaleza de la cuenta dividendos pagados, ¿ya? Que va a contabilizar la cuantía del dividendo declarado y pagado por una sociedad anónima. Tenemos acá un ejercicio y dice 31 de diciembre de 2018. Al cierre del ejercicio, Almacenes Restella Sociedad Anónima presenta la participación societaria que se expone en balance general, lo que habíamos comentado. El patrimonio. Capital social, aportes por capitalizar, ajuste de capital, reserva legal, reserva para capitalización, reserva por revolvos técnicos, ajuste de reservas patrimoniales, resultados acumulados, los acumulados de años anteriores, la utilidad del año actual, y de esa manera que el patrimonio de esta sociedad alcanza 975. Entonces, es todo el patrimonio. Y en función a este patrimonio se establece la participación patrimonial. Ustedes dirán, sí, esto ya hemos revisado en sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas. Por supuesto que sí. Seguidamente tiene la composición del capital. Y bajo esa condicionante hay un capital de 500.000 bolivianos, correcto, está ahí. Corresponde a 3 accionistas, Linda Laura, Bella Aurora y Flor Silvestre, por supuesto que sí. Donde Linda Laura tiene 1.750 acciones, Bella Aurora 1.750 acciones y Flor Silvestre 1.500. Que esto establece que la señora Laura tenga 35%, Aurora 35% y Silvestre 30%. Esa es su participación. Si quieren obtener una participación de manera directa o quieren ir por la acción patrimonial, si fuese la acción patrimonial, ustedes dicen 975.000, todo el patrimonio, dividido entre ¿cuántas acciones? 5.000. Eso dividen entre 5.000 y les representa 195 por acción. ¿Cuántas acciones tiene Flor Silvestre? 1.500. Multiplican por 1.500 y establecen que su participación patrimonial es de 292.500. O directamente 175.000 y le aplican su participación relativa. Y su participación relativa es 30%. Y tienen el mismo dato, 292.500. Esa es la participación. De todo el patrimonio, a Flor Silvestre le corresponden 292.500. Y de esa manera pueden cuantificar la participación de Linda Laura y Bella Aurora. En función a este patrimonio, por supuesto, se va a hacer la demostración práctica. Y tenemos acá el primer caso. Un dividendo en efectivo. Ya sabemos, es el dividendo más apetecido por los inversionistas, ¿no? Porque va a ser coberturado en moneda de curso legal vigente de un determinado. En nuestro caso,
en bolivianos. Muy bien. ¿Se puede declarar dividendos? Sí. Hay utilidades acumuladas de 89.574. Hay utilidad del año anterior, 45.910. En total hay utilidades por 135.004. Sí se puede declarar. ¿Por la totalidad? Por la totalidad. Simplemente una parte, también por una parte. Sí. Entonces acá la transacción dice 21 de enero de 2019, según acta número 03 quebrado 2019, la Junta General de Accionistas declara dividendos en efectivo por bolivianos 50.000 a ser desembolsados el 28 de enero para accionistas registrados hasta el 26 de enero. Ahí están las tres. Fecha de declaratoria, 21 de enero. Fecha de cierre de registro, 28 de enero. Fecha de cierre de registro, 26 de enero. Fecha de pago del dividendo, 28 de enero. Las tres veces. Fecha de declaración, fecha de cierre de registro y fecha de pago. Por supuesto, contablemente solo podemos afectar en dos fechas, en la fecha de declaración y la fecha de pago. En la fecha de cierre del registro de accionistas es administrativa, no requiere así. Entonces la declaratoria, observen ustedes, el asiento, el día 19 de enero, dividendos pagados 50.000 contra dividendos por pagar 50.000. Alguien dirá, ¿y cómo es que se han obtenido estos datos para Linda Laura? Muy sencillo. Son 50.000 bolivianos la utilidad, lo que hemos hablado. Se tiene que declarar el dividendo. Y los dividendos son pequeñas partes o fracciones de igual valor que corresponden a cada accionista en función al número y clase de acciones. Entonces, si toman los 50.000 bolivianos y dividen entre las 5.000 acciones que existen, entonces cada acción tiene derecho a 10 bolivianos de dividendo. Si gustan, la utilidad está dividida en fracciones de 10 bolivianos. Entonces, si cada acción gana 10 bolivianos, la señorita Flor Silvestre tiene 1.500 acciones. Por 10, tiene derecho a 15.000. Y Linda Laura a 17.500, al igual que Bella Oro. Entonces ya se ha hecho la distribución muy sencilla. Esta mecánica, ¿dónde hemos aplicado? Claro, en SRL. La utilidad dividíamos entre el número de cuotas de capital. Ahora la utilidad se está dividiendo entre el número de acciones. Similar. Eso es el dividendo. Hasta el 26 de enero se deben apersonar Linda Laura, Bella Aurora y Flor Silvestre para demostrar que son legítimas ventas. Llega el 28 de enero, en cumplimiento de acta número 0319 de la Junta General de Accionistas, se emiten cheques 111, 112 y 113 del Banco La Paz, Sociedad Anónima. Muy bien. ¿El asiento cuál es? Dividendos por pagar 50.000. Subcuentas Linda Laura, bolivianos 17.500. Bella Aurora, bolivianos 17.500. Flor Silvestre, bolivianos 17.000. Contra Banco La Paz, 50. Al coser este asiento, ¿qué es lo que se está cerrando? Se está cerrando la cuenta dividendos por pago. Y daría la impresión que se tiene un asiento dividendos pagados contra Banco La Paz. Y mentira, nunca se ha suscitado aquel asiento. Entonces, como ya se ha pagado el dividendo, las utilidades tienen que disminuir en 50.000. Correcto, en 50.000. ¿Cuál es el asiento siguiente? Corren el asiento donde cargan resultados acumulados 50.000
para disminuir, correcto. Y abonan la cuenta de dividendos pagados. Y la cuenta de dividendos pagados, al abonarse por 50.000, queda cerrada. Y daría la impresión que se ha corrido un asiento que dice resultados acumulados contra Banco La Paz. Entonces, de esa manera se contabilizó la declaratoria de un dividendo en... Entonces, ¿qué es lo que acontece? Si retornamos a la página 213, donde está nuestro patrimonio de 975.000, ahora el patrimonio, ¿cuánto es? No es 975.000 porque 50.000 se ha retirado de resultados acumulados. El patrimonio es 925. Si le calculan la participación de la señorita Flor Silvestre, esto tendrán que dividir entre las 5.000 acciones y multiplicar por las 1.500 que ya tienen. Ahora es solamente 277.500. Ha disminuido. ¿Ha disminuido en cuánto? Ahí está, 15.000 bolivianos. Y bajo esa condicionante, disminuyó la participación patrimonial de Linda Laura. ¿En cuánto? En 17.500. Bella Aurora, ¿en cuánto? En 17.000. Y finalmente todo el patrimonio de la sociedad se vio disminuido en 50.000 bolivianos. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Acá tiene el caso de un dividendo en mercaderías. 21 de enero de 2019, según acta número 0319, la Junta General de Accionistas declara dividendos en mercaderías por bolivianos 50.000 a valores de costo. Por supuesto, no se van a ganar entre ellos, ¿no? Precio de venta, valores de costo, a ser entregadas el 28 de enero para accionistas registrados hasta el 26 de enero. Alguien dirá, ¿estamos tomando las mismas fechas? Sí. ¿Estamos tomando el mismo importe? Sí. ¿Es la misma sociedad comercial? Sí. ¿Y por qué estamos haciendo así? Simplemente para observar la diferencia. Siempre que quieran comparar algo, vamos a comparar un dividendo en efectivo con un dividendo en mercaderías, siempre tenemos que trabajar con constantes. Entonces, de esa manera, observen, ahí viene la diferencia. Dividendos en inventarios. 50.000 contra dividendos en inventarios por pagar. Y tiene las mismas subcuentas con los mismos valores. Llega la fecha de cierre del registro, se entregan las mercaderías y observen, dividendos en inventarios por pagar 50.000 con las tres subcuentas, contra inventarios 50.000. Hace rato era Banco La Paz, efectivo, ahora es inventario, especie. E inmediatamente tenemos que disminuir resultados acumulados y cesar dividendos en inventarios. Y de esa manera que tenemos resultados acumulados 50.000 contra dividendos en inventarios. Entonces, ¿qué ha variado? El título de la cuenta era dividendos, observen, dividendos pagados. En cambio acá estamos diciendo dividendos en inventarios. Eran dividendos por pagar, ahora son dividendos en inventarios por pagar. Ahí está la variante, solamente en la apropiación contra. Igual se demuestra la reducción en dividendos, en resultados acumulados a través de la cuenta dividendos. Imagínense que la sociedad entregara valores negociables. Estamos tomando el mismo ejercicio.
Y dice certificados de aportación. ¿Cuál es el asiento? Observen, en las mismas fechas, la misma condición. Dividendos en valores negociables, 50,000 contra dividendos en valores negociables por pagar. Es la variable. Eso es solo de apropiación contable. La cuantía sigue siendo la misma. Se entregan los valores negociables, dividendos en valores negociables por pagar, 50,000 con sus 350 contra depósitos a plazo. Ahora se tiene que demostrar las reducciones de resultados acumulados, sí, cargamos resultados acumulados 50,000 contra dividendos en valores negociables. Y de esa manera, dividendos en valores negociables queda cerrado. Y los resultados acumulados disminuidos en 50,000. Todo el patrimonio dividido en 50. Y reducida la participación patrimonial para cada inversión. Y de esa manera estamos trabajando con un dividendo en valores negociables. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Bien. Aquí tienen dividendos en bonos. Obviamente que mañana vamos a empezar el tratamiento contable de dividendos, de bonos. Y vamos a partir con el tema bonos por pagar. Para que cuando retornemos al tema 11, sencillo, y el tratamiento contable simplemente aplicando teoría de los opuestos, nada más. Y tenemos el mismo tenor, la misma empresa, la misma cuantía, las mismas accionistas, el mismo patrimonio, todo idéntico. Pero ahora el dividendo es declarado en bonos. Y lo que decíamos, ¿no? Tienen fechas de vencimientos a futuro. ¿No? Monto de la emisión, 50,000. Valor nominal del bono, 100. Número de bonos autorizados, 500. Interés, ahí viene una particularidad. Este bono gana 9% anual. Anual 9%. O sea, además de percibir el dividendo, va a tener un interés. Su periodicidad del pago es semestral. ¿Qué quiere decir? Que se va a pagar el interés 2 veces al año. Esto es 21 de enero, correcto. Entonces se pagará al 21 de enero, al 21 de julio. ¿Cuánto? El 4.5% semestre. ¿Por cuántos años es el bono? 5. Este es un bono de corta duración. Alguien dirá que pagar, claro, pero en el universo de los bonos se emiten por 10, 15, 20, 30, 40 años. Muy bien. Y tienen aquí su fecha de autorización, 21 de enero, su fecha de emisión, 28 de enero, y su fecha de vencimiento, 27 de enero. Esto es temática de bonos. Desde el punto de vista de la entidad emisora, es decir, desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos acá, el tema 19. ¿Sí? Cómo se contabilizan los bonos. Y, por supuesto, tienen fases, ¿no? La fecha, el tratamiento contable de los bonos en su autorización, en su emisión, que sea en la fecha de emisión y en fecha de interés, que puedan ser a la par, sobre la par o bajo la par, que la emisión pueda ser en fecha posterior a la de emisión, entre fechas de interés a la par, sobre la par y bajo la par. Tiene las fases relacionadas con el pago del interés sobre la base del efectivo y sobre la base del devengado. Tiene necesariamente
el tratamiento contable del diferencial en emisión, la prima en emisión de bonos y el descuento en emisión de bonos. Tienen el retiro de bonos, tienen la recompra de bonos, tienen el fondo de amortización para bonos. Bueno, entonces, en este momento me pongo a explicar aquello, se nos van a ir en conocimientos toda la temática inherente al tema bonos. Mañana estudiamos bonos. Y de esa manera estamos tranquilos. ¿Está bien? Perfecto. Ahí cortaremos nuestro avance. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Todo claro, Lice. Ya. Si hay personas que no pasan intermedia conmigo, yo les aconsejo, vengan a intermedia, revisen el tema de bonos que lo vamos a aplicar aquí en sociedades. ¿Está bien? Perfecto. Señoritas, jóvenes, nos encontramos el lunes. Y por supuesto, con los de intermedia mañana para tratar bonos. Un gusto, señoritas, jóvenes. Daremos por finalizada nuestra sesión de hoy día. Hasta luego, licenciado. Que les vaya bien, señoritas. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Diferir. En ese entendido, pues revisaremos las diferentes. Imagínense